Y le damos la bienvenida el día de hoy a Gustavo de Hoyos. Él es expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y parte de la organización Sí por México, que animó la creación de la coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD. Bienvenido, Gustavo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Qué gusto saludarte. También en la distancia, Alejandro, a quien seguí hace un momento con su reporte desde Los Ángeles, y desde luego a toda la audiencia, la muy amplia audiencia de los periodistas. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ¿también usted cree que la coalición Va por México ganó al perder 4 gubernaturas ante Morena el domingo? Me parece una gran pregunta, Álvaro, y creo que más que resolverlo en términos absolutos de si ganó o si perdió, yo creo que hay lecciones para todos en la elección del pasado domingo. Creo que la primera lección que vamos a aprender es la importancia que exista un árbitro electoral con credibilidad, y que esto nos permita que, más allá de la preferencia de cada ciudadano o ciudadana de este país, sepamos que gana las elecciones y es declarado en su momento triunfador o triunfadora quien deba de serlo, en la certeza de que los votos son los que marcan esa decisión. No hay que recordar que no hace muchos años todavía era un tema en este país la certidumbre electoral, y yo creo que hay que celebrar en nuestra diversidad como ciudadanos que tengamos confianza. Se podrá hacer conjeturas de por qué ganó tal o cual partido, pero lo cierto es que tirios y troyanos hoy reconocemos que la voluntad de los electores es la que marca cómo se conforman los gobiernos. Creo que en lo que tiene que ver con las oposiciones, Álvaro, el mensaje más importante es la relevancia que tiene la unidad. Y lo digo de esta manera porque, sin echar las campanas al vuelo, creo que no hay motivo para ello. Lo cierto es que en las dos elecciones estatales donde no se logró conformar la coalición Va por México, hubo derrotas muy significativas, claras, para los partidos que conforman Va por México, y en los estados en los cuales sí se conformó esta coalición, el resultado, diría, es 50% y 50%. Desde luego que se puede desmenuzar una serie de factores, pero una lección me parece inequívoca es que las oposiciones, si quieren ser competitivas, tienen que buscar la unidad. Y diría una unidad que debe de fortalecerse en tres vertientes. Unidad hacia el interior de los partidos, respetando la diversidad de sus corrientes internas. Unidad de los partidos entre sí, que siendo diversos tienen que encontrar puntos de convergencia en lo esencial. Y lo más importante, y tal vez donde más se tiene que trabajar por los partidos políticos de la oposición, en mayor unidad y cercanía con la ciudadanía. Yo creo que hay mucho por hacer, y por eso, Álvaro, para decirlo de manera resumida, creo que hay aprendizajes mixtos para todos los que participaron en esta jornada. Y sin embargo, y sin embargo, pues cuando de 6 gubernaturas la coalición pierde 4, no solamente las dos donde efectivamente no hubo una coalición total, como es el caso de Oaxaca y Quintana Roo, pero perder 4 de 6, pues aquí y en cualquier lugar es una derrota, y pues esa es la realidad de las cosas y no pinta bien para la coalición ni el Estado de México, por lo menos para la próxima elección de 2023. Lo que creo que es un hecho inequívoco es que el partido en el gobierno, Morena, acrecenta su presencia nacional. Sería una necedad no reconocerlo. Igual me parece que hay que destacar que la coalición, cuando va junta, cuando presenta candidaturas competitivas y probadas, puede ser una opción, como lo demostró en el estado de Durango y en el estado de Aguascalientes. Creo que aquí nadie obtuvo todo lo que dijo que se iba a obtener, ni el oficialismo logró este 6-0 que se había presagiado. En el caso de las oposiciones, me parece que, como bien reflexionas, hay aprendizajes, porque nunca pudo sentirse satisfecho con un resultado como este, pero me parece que sí hay lecciones
que permiten anticipar que de aquí al 2024 tendremos lo que le conviene al país, que a final de cuentas es una democracia competitiva donde haya proyectos claramente diferenciados y que los ciudadanos a final de cuentas puedan tomar la mejor decisión. Yo creo que va paso a paso contrastándose las visiones de unos y otros y creo que en democracia tenemos siempre que celebrar la diversidad. El partido Movimiento Ciudadano, que no forma parte de la coalición Va por México, pero que se le está exhortando para que se incorpore, tuvo resultados, salvo en Querétaro, salvo en Quintana Roo, cuyo candidato procedente de Morena obtuvo 13%, pues resultados muy pobres, ciertamente 6% en Aguascalientes, pero 3% en el resto de los estados. Eso, sin embargo, ha hecho que los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano, empezando por el senador Dante Delgado, se nieguen a incorporarse a una coalición hacia el 2024. ¿Es posible todavía persuadirlos, convencerlos de que se incorporen a una coalición de 4 partidos, Gustavo? Empiezo diciendo que no hay duda que una coalición opositora de 4 partidos, es decir, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD y de manera hipotética por Movimiento Ciudadano, es la fórmula deseable, la mejor fórmula para la oposición. También estoy absolutamente convencido, Álvaro, que es la mejor opción que tiene Movimiento Ciudadano. Esta elección me parece que también les aporta a ellos grandes aprendizajes. Tú ya hacías un recuento muy puntual de resultados donde efectivamente, salvo el caso de Quintana Roo, con una candidatura proveniente de Morena, son resultados crecientes de donde vienen, como bien dijo el senador Delgado, pero ciertamente marginales. Sería difícil pensar que transitar con una candidatura aislada para MC puede ser la mejor decisión si quieres ser competitivos desde el punto de vista electoral. Debo decirte también, Álvaro, que no nos sorprende estas posiciones. Desde Sí por México tenemos un diálogo intenso, cotidiano, respetuoso en el más alto nivel con las dirigencias históricas del Movimiento Ciudadano, con sus cuadros de liderazgo en el Congreso y con sus cuadros de liderazgo en los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León, y han sido consistentes en esta posición. A nosotros que estamos tratando de lograr la convergencia, de la unidad de las oposiciones, obviamente lo que nos corresponde es poner los argumentos, poner por delante las gestiones y tratar de que al final del camino las oposiciones, como conviene a las oposiciones de todo el mundo, presenten una propuesta unitaria. Es lo que estamos haciendo. Yo confío que en las próximas semanas, ya que se baje un poco la temperatura y diría yo las calenturas propias de una jornada electoral, pues haya una valoración cuidadosa de los datos y que entonces eso lleve a los liderazgos a tomar las mejores decisiones. Sí, en efecto, porque todavía está hay mucha crispación como resultado de la campaña y de la jornada electoral. Pero quizá, como lo platicamos en algún momento, Gustavo, quizá en enero del próximo año sea, digamos que el momento en el que ya puedan tomarse determinaciones en el plan de definir ya inclusive candidaturas o perfilar candidaturas para los dos gobiernos que se disputarán el próximo año, el Estado de México y Coahuila, pero también la jefatura de gobierno y la candidatura presidencial del 2024. Eso es lo previsible, digamos, es lo que está programado. Es una de las posibles rutas. Yo no la descartaría. Me parece que para el conjunto de las oposiciones sería deseable que en enero de 2023 pudiera haberse madurado este consenso y que efectivamente pudiera ser converger en un solo momento la decisión en torno a las candidaturas de la Presidencia de la República, de la Ciudad de México, desde luego el Estado de México, que además tiene que hacerse por el propio proceso legal que estará
iniciando, y de otras gobernaturas que serán resueltas en ese momento, como el caso de Coahuila. Ahora, no quiere decir ni remotamente que si no se logra madurar el consenso para enero de 2023, esto no pueda lograrse en un momento posterior. Diría Álvaro de manera resumida que hay una ventana de oportunidad en enero. Seguramente habrá una nueva ventana de oportunidad en el mes de junio de 2023, una vez que, dados los resultados que se tengan, los que sean, para el oficialismo y para la oposición, después de haberse tomado la votación en el Estado de México y de Coahuila, seguramente habrá un último calibramiento para unos y otros, y en ese momento seguramente habrá ya la necesidad, yo diría, apremiante, para que los bloques que se vayan conformando tengan definidas las candidaturas, ahora sí, ya de cara a las elecciones del 2024, que además hay que recordar con la audiencia que si bien es cierto, se disputará la presidencia, desde luego que también la importante decisión de la Ciudad de México, pero de la mano con ella habrá la renovación íntegra, completa de las dos cámaras del Congreso de la Unión, además de que la inmensa mayoría de las alcaldías de este país y 9 gobernaturas, es decir, tendremos una jornada plena hacia el 24, de tal manera que habrá que madurar sobre todo considerando que los bloques, el oficialismo y en las oposiciones de seguir esta ruta de coaliciones, pues obviamente son arreglos mucho más complejos que se tratara de candidaturas de un solo partido. Claudio X González va a Jalisco a tener varias reuniones y en una de ellas hace el planteamiento al partido Movimiento Ciudadano, precisamente en uno de sus enclaves, para incorporarse y pide a los ciudadanos que presionen. Y dice algo que, por supuesto, molestó, enfureció a dirigentes de MC. Dice, o se unen o pagan las consecuencias. Eh, esa amenaza puede surtir efecto positivo o todo lo contrario, Gustavo. Álvaro, diría en respuesta a tu pregunta tan pertinente que tanto Claudio como quien les habla tenemos una relación y una comunicación cotidiana con los dirigentes del Movimiento Ciudadano. Para nadie es un secreto, no es algo que se hace de manera furtiva, que nosotros estamos tratando de convencer a la base del Movimiento Ciudadano, a sus diputados federales, a sus senadores, a sus gobernadores y a su dirigencia nacional de la conveniencia de la coalición. No es de ninguna manera algo oculto o furtivo. De la igual manera que hoy por hoy la dirigencia del Movimiento Ciudadano trata de convencer a cuadros de ese partido y a la población en general que no es la mejor idea la coalición. Yo creo que es natural, es propio de un proceso tan complejo, insisto, como lo que representa lograr una coalición. Creo que los desencuentros que se van dando en el día a día, producto de esta dinámica, son hasta cierto punto naturales. Creo que mientras se mantenga en un plano de discusión política intensa, no debería de asustarnos demasiado. De ahí venimos desde el 2020 prácticamente, cuando se veía la posibilidad de que el Movimiento Ciudadano se integrara a la coalición, lo cual no se logró. Y bueno, es la ruta que hemos decidido en Sí por México tratar de empujar. En esa mesa de negociaciones de la que habló también Claudio X González allá en Jalisco y de la que tú hablas, Gustavo, está, por supuesto, la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pueda encabezar la candidatura presidencial de la coalición Va por México? En las mesas donde a mí me tocó participar, no se ha hablado de nombres. Lo que se está buscando es definir un mecanismo que permita construir la decisión. Seguramente, por sus propios méritos, cuando llegue el momento, será una de varias alternativas que se puedan poner en la mesa, pero para honrar la verdad como debe ser, hoy por hoy, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, formalmente una mesa de negociación no se ha incluido ni tampoco excluido, no se ha descartado ni encartado ninguna posible candidatura.
Correcto. Una última cosa, Gustavo de Hoyos. En noviembre, Claudio X González, dirigente de Sí por México, eh, compartió en una conversación de Space a un grupo de personas, algunos de ellos sus simpatizantes, que él mismo estaba elaborando desde hacía semanas el programa que eventualmente haría suyo la coalición Va por México, el proyecto alternativo del México ganador para 2024. Y él hablaba de que la primer tercio del año lo concluiría. ¿Está ya terminado este proyecto alternativo de nación antagónico al de Morena y el del presidente López Obrador, Gustavo? A ver, el 20 de octubre, para ser exactos, nosotros presentamos a la opinión pública lo que serían las 5 acciones fundamentales de Sí por México de ese momento y hasta el 2024. La primera de esas acciones fue construir una visión de país que le llamamos en ese entonces la visión del México ganador para todas y para todos. Un equipo amplio en el cual desde luego colabora Claudio Cruz González, pero no solamente él, sino un grupo mucho más amplio de ciudadanos, de expertos, viene trabajando de tiempo atrás en esa propuesta. A esta fecha tiene un gran avance, pero no está concluida. Y lo que hemos pensado, Álvaro, y comparto aquí con la audiencia, que tendremos una versión beta que aspira a ser básicamente un documento de trabajo para que con cierto orden pueda motivar una amplia discusión en el ámbito nacional. No se trata de una receta ya concluida, no se trata de un documento que pretenda transmitir de manera inequívoca una visión, pero que sí desarrolle ciertamente una visión de país que es contrastante con la que plantea el proyecto del oficialismo. Estamos en eso y yo creo que en las próximas semanas habrá ya una versión, déjame llamarlo así por lo pronto, beta, que pueda ser materia de una intensa discusión. Lo que aspiramos es que Sí por México, Álvaro, contrariamente a lo que a veces se piensa, no sea un movimiento meramente contestatario o un anti-obradorismo. Lo que estamos pretendiendo es que este documento de visión reconozca las cosas buenas que pueda tener la actual gestión, levante la mirada y haga propuestas diferenciadoras de tal manera que enriquezca el debate político y que las y los ciudadanos en el 2024, más allá de las personas que desde luego son muy importantes, más allá de los partidos que desde luego son relevantes, a fin de cuentas la disputa por México, para citar una obra recientemente publicada, sea justamente entre dos visiones del país. Me parece que esa es la expectativa que tenemos y creo que es justamente lo que vamos a construir. Aludía a Claudio X González porque él mismo dijo que él había dedicado horas a la elaboración de este proyecto, pero es importante saber que no es el único. ¿Quiénes más, si nos puedes decir, forman parte de este equipo que está trabajando este documento? Bueno, empezando con quien les habla, también he dedicado muchas horas a esto y hemos interactuado con un número importante, cerca de 100 expertos de la vía pública del país. No tengo por el momento la autorización para revelarlos uno a uno sus nombres, Es, estamos en proceso de conseguirlos, pero sí decirle a la audiencia, Álvaro, que no se trata ni remotamente de una obra de la autoría de nosotros, ni siquiera del comité ejecutivo de Sí por México, sino que más bien pretende ser un acopio de la visión de muchos expertos que estamos tratando de sintetizar, de armonizar, para darle al movimiento una visión de futuro. Entonces, estoy seguro que muy pronto, tan pronto como esté esto concluido y que también quienes han participado, pues tiene esto obviamente un mecanismo, ¿verdad?, de validación, lo autoricen así, estaremos en condiciones de atribuir los créditos, que por cierto, muy merecidos a la gente, que son muchos, que le han invertido muchas horas. una última cosa nada más, Gustavo. Eh, Quiero cerrar con el caso de Colosio. ¿Puede el partido Movimiento Ciudadano no incorporarse a la coalición Va por México? Pero ¿qué tal si la coalición Va por México se incorpora al partido Movimiento Ciudadano con su candidato Luis Donaldo Colosio?
A ver, déjame hacer una precisión primero de carácter jurídico electoral. En términos electorales, para que puedan competir bajo una candidatura, se requiere este acuerdo que es una coalición. Digamos, es la denominación que la legislación electoral mexicana le da a este tipo de acuerdos. Entonces, sí o sí tenemos que estar en presencia de algún tipo de coalición. Seguramente habrá un momento para revisar, Álvaro, si esta coalición debe tener en su momento el mismo nombre que tuvo en el 21 y el 22. Yo creo que así será, pero no me parece un elemento insuperable en aras de construir una coalición más amplia con el nombre que debe ser. Ahora, las candidaturas pueden venir de un cuadro partidario de los tres partidos que actualmente están en la coalición Va por México, pueden venir de un cuadro partidario de otra formación política, incluyendo desde luego la posibilidad, ¿por qué descartarla?, del alcalde de Monterrey, o puede venir fuera de la vida partidaria, de la sociedad civil. Así es que me parece que habrá que estar atentos a estas posibilidades. Nosotros en lo que estamos hoy por hoy empeñados es en hacer que esta coalición se mantenga sólida, que se pueda engrandecer, si es posible, con otras fuerzas políticas y que tenga un mecanismo para procesar oportunamente la candidatura presidencial y que llegado el momento tenga una visión clara, definida de qué le está ofreciendo a los ciudadanos, que es esta propuesta que antes mencionábamos del México en Ahora. Así es que te diría para concluir, hay ruta, hay un plan bien definido y estamos tratando de ejecutarlo de la mejor manera posible. Es grato relacionarse con alguien como Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, con todos los escándalos de corrupción que lo rodean. Nosotros en Sí por México no interferimos en los procesos decisorios, Álvaro, de las dirigencias de los partidos. Es evidente que al interior de los partidos hay personas que se sienten más representados o menos representados por tal o cual dirigente. Es evidente que en todos los partidos, en el oficialismo y en la oposición, convergen distintas visiones. Nosotros lo que hemos pensado es que así por México no le corresponde inmiscuirse en los procesos decisorios de las dirigencias de los partidos, porque eso de alguna manera nos aniquilaría como interlocutores. Tratamos con quienes los cuadros digamos, de selección de cada partido eligen como sus dirigentes, con ellos tomamos decisiones y es lo que estamos haciendo. Ahora, sí debo de aprovechar, Álvaro, para lamentar el hecho de que se vuelva parte de las prácticas políticas de este país, las filtraciones, la difusión de estas filtraciones de audios ilegales por parte, en este caso, de un ejecutivo estatal. No puedo calificar el contenido de los audios porque se trata de documentos, en este caso de instrumentos obtenidos de manera ilegal y yo trato siempre de mantenerme dentro de la legalidad. Entiendo que periodísticamente esto se puede abordar, pero me parece que algo que nos debiera de preocupar es que se normalice la ilegalidad en la práctica política. En este caso, la persona señalada es el presidente del PRI, mañana puede ser el presidente de Morena o puede ser un candidato. Creo que tenemos eso sí que ser cuidadosos, que las reglas en tanto sean tales y sobre todo las reglas que tienen que ver con la privacidad y con la legalidad sean debidamente respetadas. Muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos, por la oportunidad de platicar pues sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que viene. Seguiremos en comunicación, Gustavo, este es su casa. Gracias, Álvaro, por la oportunidad y desde luego un saludo a la audiencia de los periodistas. Gracias. Muy buenas tardes.